Teníamos una empresa, entonces con el nombre, que en el caso de este va a ser Correcaminos, teníamos la clase carrera, la clase piloto, una clase vuelta, una clase matemática, que nos dicen que sabe obtener el promedio, y la empresa tenía, o tiene una lista de carreras, cada carrera tiene una lista de pilotos, y cada piloto tiene la cantidad de vueltas que dio, ¿sí? Y cada vuelta tiene su tiempo. De las carreras, sabíamos la fecha y la hora en que se hizo la carrera, se supone que se hace una por día. Del piloto conocíamos el nombre y el DNI, y de cada vuelta el tiempo que tardó ese piloto en dar cada una de las vueltas. Todos estos son array list, ¿sí? Porque la empresa tiene muchas carreras, cada carrera tiene muchos pilotos, y cada piloto puede dar más de una vuelta. Si no sabemos cuántas, quizá no de ninguna, quizá de una, quizá de muchas. En ese caso, siempre un array list. Y nos pedían hacer el punto 1, buscar carrera de la clase empresa, que recibía una fecha y tiene que devolver una instancia de la carrera encontrada. Después el punto B, el C nos dice calcular el promedio de la clase piloto, que tiene que calcular el tiempo de promedio de entre todas las vueltas que haya hecho. Lo que hará es sumar todos los tiempos que hizo y dividirlo por la cantidad de vueltas que dio. Y eso nos va a dar el promedio. ¿Sí? Que en realidad lo va a hacer la clase esta de matemática, que vas a obtener un promedio. Vamos a tener que estar pasando la suma de los tiempos y la cantidad de vueltas, y nos va a retornar un valor con ese promedio. El punto D, buscar pilotos por debajo de, que es de la clase carrera, que va a recibir un valor promedio de tiempo, y hay que crear una lista de esos pilotos que hayan hecho al menos 10 vueltas y que no supere ese tiempo. Entonces buscar pilotos por debajo de, recibe un tiempo del tipo double, y va a devolver un array list de pilotos que cumplan con esas condiciones que nos hayan pedido. ¿Sí? Que haya dado al menos 10 vueltas y que no supere el promedio que nos pasen por parámetro. Nos piden la explotación del método mostrar menor promedio, que es de carrera, que no va a recibir ningún parámetro y tiene que mostrar por pantalla el nombre y DNI del piloto con menor promedio. Y lo que va a tener que hacer es fijarse cuál fue el piloto menor de esa carrera, ¿sí? Que tuvo el menor promedio, y mostrar sus datos. Y por último, pilotos por carrera, que es de empresa, que no va a recibir ningún parámetro y tiene que crear y devolver una lista con la cantidad de pilotos que participaron en cada una de las fechas de la carrera. ¿Sí? Este lo vamos a estar analizando último. Pero por ahora simplemente puse el nombre de pilotos por carrera en la clase empresa. El buscar carrera, que nos van a estar pasando un string y devuelve una carrera que es de la clase empresa. Entonces la clase empresa va a devolver una carrera, se llama buscar carrera, en donde nos van a estar pasando un parámetro, en este caso dijimos que era un string, nos va a estar pasando una fecha, un int cantidad de carreras. Podríamos tener un atributo que se llame del tipo carrera, que sea la carrera actual. Un int post para ir recorriendo todo nuestro listado de carreras. Y una carrera que sea la carrera a devolver, ¿sí? Que la asignamos en null. Hay varias formas de hacer la búsqueda, como ya habíamos visto. Entonces, la cantidad de carreras le podría estar asignando dis.carreras.size para ya tener el tamaño y la cantidad de carreras que tengo que recorrer, y después comenzar a recorrer. Mientras la carrera a devolver siga valiendo null, y además la posición sea menor a la cantidad de carreras, me puedo estar quedando con la carrera actual, ¿sí? Que la carrera que voy a estar procesando, que va a dar un dis.carreras.size,
punto get sub i, perdón, pos, y me agarro la carrera actual y ahora pregunto, la carrera actual punto get fecha es igual a la fecha que me pasaron, entonces quiere decir que la encontré. Si la encontré, esta carrera a devolver va a dejar de valer null para pasar a hacer o a recibir la instancia de la carrera actual. Y si no era la carrera que yo buscaba porque la fecha no coincidía, tengo que avanzar la posición para ir a la próxima carrera. Y por último, retornar esta carrera a devolver. Podemos hacer calcular promedio, que es de la clase piloto, que no recibe nada y nos devuelve el promedio que tuvo. Entonces la clase piloto va a devolver un double de calcular promedio que no va a estar recibiendo nada. Para eso, lo que voy a tener que hacer, para calcular el promedio, es recorrer todas las vueltas que tuvo ese piloto. ¿Sí? Ir sumando los tiempos, dijimos. Entonces podríamos tener acá una variable double que sea la suma de las vueltas, o la suma de los tiempos en realidad, ¿sí? Que arranque en 0. Y como tengo que recorrer todas las vueltas, podría estar utilizando un for each, que voy a estar recorriendo con una variable llamada vuelta actual, si le quieren poner, ¿sí? Del tipo vuelta, dentro de la colección vueltas. Entonces, por cada una de las vueltas, lo que voy a tener que hacer en la suma de tiempos está recibiendo lo que tenía más la vuelta actual punto get tiempo. Una vez que tengo todas las sumas hechas, podría tener, si quieren, si les queda más claro, todas estas rutinas que vamos a estar haciendo se pueden hacer con menos variables, ¿sí? Y quizá en algunos casos con menos pasos, pero prefiero hacerlo en más pasos y que quede más prolijo para que se entienda mejor. Puedo tener un int que sea cantidad de vueltas, y a esa cantidad de vueltas que acabamos de crear, estar asignándole dis.vueltas.size, ¿sí? La cantidad de vueltas que tiene el piloto. ¿Para qué? Para ahora llamar a la clase matemática. Si se fija, yo tengo que relacionar matemática. Desde piloto, tengo que acceder a la clase matemática, la tengo que usar, ¿sí? Pero no tengo que tener una instancia matemática yo creada. Simplemente la uso para que me sepa calcular el promedio, ¿sí? Para saber cómo obtener un promedio pasándole los datos. Con lo cual, esa relación es una relación de uso. ¿Sí? Claramente acá no tengo que tener una instancia, el piloto no tiene que tener una instancia de la clase matemática. ¿Sí? Simplemente la necesita conocer, la necesita usar para pedirle que le dé el promedio. Podríamos tener una nueva variable del tipo double, que sea el promedio a devolver, y este promedio a devolver me lo va a estar dando matemática punto obtener promedio, pasándole la suma de los tiempos y pasándole la cantidad de vueltas. Y por último, vamos a estar retornando ese promedio a devolver. Método. Buscar pilotos por debajo de, que es de la clase carrera, que va a recibir un promedio y va a estar devolviendo un array list de pilotos, con todos los pilotos que cumplan determinadas características que ahora vamos a estar viendo. Entonces va a estar devolviendo un array list de pilotos.
Para eso voy a necesitar crearme una variable del tipo ArrayListPiloto llamado pilotos a devolver, que la tengo que inicializar. Inicializamos la lista para que sea una lista, por más que puede no tener elementos, pero es una lista. Y con esto, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que recorrer toda esta lista de pilotos preguntando si cumplen con la condición. ¿Sí? Como la tengo que recorrer completa esta lista, entonces puedo estar usando un for each. Vamos a necesitar agregar más variables, pero por ahora las vamos agregando a medida que las necesitamos. Un for each con una variable piloto actual, que va a ser del tipo piloto, que va a estar recorriendo la colección de pilotos. Y el enunciado nos dice que la condición que tienen que cumplir es que haya realizado al menos 10 vueltas. Con lo cual ahí podría estar teniendo una constante del tipo int, vueltas mínimas, en 10. Por cada uno de este piloto actual, necesitamos saber la cantidad de vueltas que dio. Pero la cantidad de vueltas que dio está establecido por este ArrayList. Y acuérdense que yo no puedo desde una clase preguntar cuánto mide este ArrayList. ¿Sí? Le tengo que decir al piloto que me diga cuántas vueltas hizo. Entonces, a ese piloto actual le voy a decir punto, dame cantidad de vueltas. Si esa cantidad de vueltas es menor que vueltas min, a esto lo vamos a estar modificando igual, es para que se entienda. Si la cantidad de vueltas que dio ese piloto es menor a las vueltas mínimas, y además el promedio del tiempo no supere al enviado por parámetro. Y además que el piloto actual, punto, calcular promedio, no supere, es que sea menor o igual al tiempo que me pasen. Ahora, ¿qué pasa? Si esto se cumple, entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardarme el piloto actual en este ArrayList. Entonces, pilotos a devolver, pilotos devolver, que es un ArrayList, punto add, le tengo que sumar el piloto actual. Y por último, tendría que estar devolviendo la lista de pilotos a devolver. Ahora lo que tendríamos que hacer es darme cantidad de vueltas, que es de la clase piloto. Que lo único que va a estar haciendo es retornando dis.vueltas.size. ¿Sí? Le retorno la cantidad que tenga en su lista de vueltas. Lo único que me resta ahora entonces es agregar el dame cantidad de vueltas a la clase piloto en el UML para que me quede consistente. ¿Sí? No va a recibir nada y va a ser del tipo int. Es el método que acabamos de invocar, pero no lo teníamos en nuestro UML. El calcular promedio sí. Bueno, nos quedan dos métodos. Uno que sea mostrar menor promedio, que es de la clase carrera, no recibe nada y tiene que mostrar por pantalla el nombre DNI del piloto con menor promedio. Entonces un nuevo método de la clase carrera, donde no recibe nada y no devuelve nada porque va a tener que estar mostrando. Acá voy a tener que tener una variable, por ahora una, voy a necesitar más, pero por ahora una, que sea mínimo promedio, ¿sí? El mínimo promedio actual, digamos, el que sea menor al candidato menor, que va a estar recibiendo un número muy alto. ¿Sí? Pueden ponerle, si quieren, 999. En verdad en Java hay una forma acá de poner double, ¿sí? Llamar a la clase double, punto, creo que era max double o algo así, bueno, les da el máximo valor de un double posible, ¿sí? Le asigna. Entonces voy a tener que estar recorriendo todos los pilotos nuevamente. Para eso vamos a tener un piloto actual del tipo piloto
y vamos a estar recorriendo la clase pilotos. Y por cada piloto, ¿qué tengo que hacer? Por cada piloto le tengo que preguntar cuál fue su promedio, a ver si es más chico que este. ¿Sí? Entonces, podría tener acá una variable del tipo double que sea promedio del piloto actual, así queda claro. Y a esta variable que acabo de crear, le voy a estar asignando lo que me diga piloto actual, que estoy recorriendo, punto, calcular promedio. Obtengo el promedio del piloto actual que estoy recorriendo con el for each. Y me lo guardo en esta variable promedio del piloto actual. Para ahora, y todavía me va a faltar alguna variable más, para ahora comparar si este promedio del piloto actual es menor que lo que tengo como mínimo de promedio, como el mínimo promedio, no le vamos a poner mínimo promedio actual, pues se van a confundir. Como el mínimo promedio, ¿sí? Si es el menor hasta ahora, entonces ¿qué tengo que hacer? Guardarme ese mínimo promedio, reemplazarlo por el promedio del piloto actual. Pero con esto no me alcanza, porque yo tengo que mostrar los datos del piloto menor. ¿Sí? Si no, después tendría que volver a buscar a ver cuál fue ese piloto menor. Lo que más me conviene, entonces, es tener una variable del tipo piloto, que se llame piloto mínimo. Esa variable piloto mínimo, asignarle el piloto actual. Una vez que salí de este for each, tendré en piloto mínimo cuál fue el piloto que obtuvo el menor promedio. Entonces estoy en condiciones de mostrarlo. Hago una salida de este piloto mínimo. ¿Y qué quiere hacer? ¿Qué quiere decir hacer una salida del piloto mínimo? Hacer una salida del piloto mínimo, ¿qué me va a estar mostrando esto? En realidad me va a estar mostrando la instancia de ese piloto. ¿Sí? Hacer una salida de una variable del tipo objeto, lo que está haciendo es llamando implícitamente, ¿sí? Si quiero lo puedo poner, al método toString. Ahora, este método toString, ¿puedo ponerlo o no? ¿Sí? No es necesario, digamos, que lo ponga. Si no lo pongo, igual está llamando al método toString, porque hacer una salida de un tipo de variable objeto, me va a estar llamando al método toString. Ahora, yo no quiero que me muestre todos los valores de la instancia en donde está, la dirección de memoria y demás. Entonces, ¿qué puedo hacer? Supongo que esto lo habrán hecho en taller. Hacer el método, de la clase piloto. Esto me va a devolver un string, ¿sí? Sobreescribir el método toString para que me retorne, por ejemplo, nombre, dos puntos, más dis.nombre, más, si quieren un guioncito en el medio, más el DNI, más dis.dni. Entonces nos queda el último método, que es pilotos por carrera de la clase empresa. La clase empresa, pilotos por carrera. Y nos dice que este piloto por carrera de la clase empresa no recibe ningún parámetro, pero tengo que crear y devolver una lista con la cantidad de pilotos que participaron en cada una de las fechas de las carreras. Es decir, me tiene que devolver
El 1 de agosto participaron 15 pilotos. El 14 de junio participaron 20 pilotos. ¿Sí? El 3 de septiembre participaron 28 pilotos. ¿Cómo logro hacer eso? ¿Cómo logro hacer ese array list? ¿Sí? Esto me tiene que estar devolviendo un array list. El tema es de qué tipo va a ser ese array list. Yo no tengo ningún tipo de dato que me ponga una fecha y una cantidad. Entonces lo que tengo que hacer es crearme una clase que soporte esos datos. A esta clase la podemos llamar, por ejemplo, resumen o informe. Un informe. A esta clase la podemos llamar informe. ¿Sí? Donde va a tener, dijimos, un tipo de dato que va a ser la fecha del tipo string y va a tener un int, perdón, una cantidad del tipo int o cantidad de pilotos. ¿Sí? Fecha carrera, podemos poner fecha carrera y cantidad de pilotos. Y llamarla informe. Pilotos por carrera no recibe nada y va a estar devolviendo un array list, en este caso, de informe. Lo mismo que decíamos antes, este informe no es un atributo que tiene que tener la empresa, sino que simplemente va a crear el informe, lo va a devolver y listo, no se lo tiene que quedar. Con lo cual, es una relación de uso. Entonces, esto que no sabíamos de qué tipo iba a ser, ahora ya sabemos que es del tipo informe. Como tengo que estar devolviendo un informe, entonces tendré que declararme un array list del tipo informe, que lo vamos a llamar informe a devolver, que va a ser un new, un array list, informe. ¿Y esto qué va a tener que hacer? ¿Cómo logro tener este informe? Bueno, tendré que recorrer todas las carreras, obtener la fecha y obtener la cantidad de pilotos que tuvo esa carrera. Entonces, como vamos a tener que recorrerlo completo, vamos a estar utilizando varias variables acá. Voy a tener una carrera actual del tipo carrera para recorrer la colección de carreras. Por cada carrera, entonces, voy a tener un tipo string que me diga la fecha. ¿Sí? Para obtener la fecha de la carrera. Y voy a tener una variable del tipo int para que me diga la cantidad de pilotos de esa carrera. Esta fecha va a estar recibiendo carrera actual punto get fecha y la cantidad de pilotos va a ser carrera actual punto dame cantidad de pilotos, porque me tiene que informar cuántos pilotos tiene esa carrera. Y voy a tener una nueva variable, porque una vez que tengo la fecha y el piloto, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que agregar a este informe a devolver. ¿Sí? Tengo que agregar un objeto del tipo informe con estos dos datos. Entonces, informe, vamos a ponerle como un ítem del informe, ¿sí? un nuevo ítem. Ese ítem del informe va a estar recibiendo un new informe, pasándole por parámetro al constructor la fecha y la cantidad de pilotos.
Y una vez que tengo ese ítem, lo tengo que agregar a mi lista de informe a devolver. Informe a devolver.add, el ítem informe. Y por último tengo que estar devolviendo la lista con el informe a devolver. Este array list de informe, ¿sí?, va a tener muchos objetitos del tipo informe. El array list de carrera, ¿qué tiene adentro? Muchos objetitos del tipo carrera. Entonces, por cada carrera, me tengo que crear un objetito, que lo llamé ítem informe, ¿sí?, uno de los ítems del informe que estoy devolviendo, pero tengo que construir ese objeto, porque no existe. ¿Y con qué lo construyo? Con la fecha que obtuve y con la cantidad de pilotos que obtuve de lo que me dijo la cantidad de pilotos que tenía esa carrera. Una vez que me creé ese objetito, lo agrego a la lista. Ahora lo que tenemos que hacer es, dame la cantidad de pilotos, que eso no lo tenemos, de la clase carrera, que va a devolver un entero, que lo único que hace es devolver dis.pilotos.size. Y por último, lo que tengo que hacer es hacer el constructor de informe, porque no es el constructor estándar, es un constructor parametrizado. ¿Sí? Cuando no es el estándar, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, de la clase informe, el constructor no devuelve nada, y se llama igual que la clase, donde va a estar recibiendo la fecha de la carrera y la cantidad de pilotos. Y lo que tengo que hacer es dis.fechaCarrera recibe la fecha de la carrera y dis.cantidad de pilotos recibe la cantidad de pilotos. Y para ser coherentes tendríamos que venir al UML y tener informe, donde recibe un string y un int. No devuelve nada porque es el constructor. Y la carrera, dame cantidad piloto, donde no recibe nada y me devuelve un int.